gracias. Siempre es digno Dios de que le demos a Él la alabanza, la gloria por todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Y muchas de las cosas que ocurren en la vida de verdad son producto de la gracia de Dios en cada uno de nosotros cuando Él decide manifestar sobre nuestra vida. Un tema que se hace esencial cuando se trata de la vida de las familias tiene que ver con el liderazgo. ¿Quién va a liderar una familia? Déjame mencionarle uno de los grandes problemas que pueden ocurrir en el entorno familiar o en una iglesia o en una sociedad, porque al final de cuentas esto es exactamente el mismo esquema. Cuando no existe un liderazgo adecuado en cada una de esas instancias sociales, en cualquiera de ellas, más tarde o más temprano, los problemas empiezan a ir haciéndose cada vez más y más graves. Imagínense esto en una familia. Si en una familia no hay quien lidere, entonces los problemas empiezan a irse complicando. Cada uno de los hijos, la esposa, el varón, cada quien hace lo que quiere. Y cuando cada quien hace lo que quiere, es simplemente cuestión de tiempo la desintegración familiar. No ocurre no solamente en el entorno de la familia, que con mucha facilidad puede ocurrir en los entornos sociales o culturales. Entonces, por eso el tema del liderazgo es en verdad muy, muy importante. Ahora, la conformación de las familias en verdad hoy en día puede ser muy diversa. Más adelante lo voy a considerar, pero el tema de la Biblia generalmente aborda que es el varón el que debe de asumir el liderazgo. Y si en la familia hay un varón, el varón debería de asumir el liderazgo. Ahora habremos de hacer alguna consideración por qué. Sin embargo, la realidad es de que muchas de nuestras familias no están lideradas precisamente por un varón. En algunas ocasiones porque precisamente el varón no se encuentra. Entonces, alguien de todos modos tiene que asumir ese papel de liderazgo. Si es una familia donde nada más está la mujer sola con los niños, ella es la que debe de asumir el liderazgo. En algunas ocasiones el liderazgo está en un abuelo, porque el abuelo es el que ahora tiene que cuidar de los nietos, y en algunas ocasiones me ha tocado conocer muchos matrimonios así, muchas familias, donde incluso los padres están ausentes. Por una u otra razón ya no están. Entonces, no sé quién sea, porque eso es individualmente en cada uno de los casos. Pero lo que sí es esencial es que alguien tiene que tomar el liderazgo dentro de la familia. Ahora, no solamente se trata de liderar, sino de tener un buen liderazgo. Y entonces, eso es algo de lo que habremos de considerar cuando más adelante consideremos el liderazgo de Jesús, algunas de sus características. Le invito primero a que oremos y nos pongamos en sus manos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias porque tú nos quieras mostrar en este día. Muéstranos así de tu gracia, de tu cuidado, del amor que tú nos muestras, Señor, y permítenos aprender acerca de ti. Gracias, Señor, porque creemos que eres tú nuestra guía suficiente para nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces el tema es el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, una de las preguntas que muy frecuentemente es, ¿qué es eso del liderazgo? ¿En qué consiste? Muy probablemente venga a nuestras mentes ideas como esa figura que ustedes pueden ver en la pantalla, donde está un hombre grande dirigiendo y dando instrucciones a mucha gente. Muchas de las personas tienen o asumen que en eso consiste el liderazgo. Asumen que cuando hablamos de liderazgo es frecuente que alguien está dando órdenes, y entre más órdenes das o entre más gente subordinada tienes, pareciera que en eso se trata el liderazgo. ¿Sabe? Eso tiene que ver particularmente con los conceptos militares. En un entorno militarizado, esa es una forma de liderar. En otros momentos incluso hay organizaciones, incluso eclesiásticas, que se rigen precisamente por una orden jerárquica. Entonces, el que está hasta allá arriba, el que tiene el cargo más importante, simplemente da instrucciones. Probablemente en algunas empresas ese es un modelo de liderazgo. Sin embargo, cuando tenemos que considerar el liderazgo desde un entorno cristiano, y que al final de cuentas, déjame decirle, es el mejor liderazgo al que una persona puede aspirar, justamente cuando tomas como fundamento lo que la Biblia dice acerca del liderazgo, ese liderazgo realmente se convierte en algo mucho más positivo. No tiene que ver justamente con este modelo donde se hace simple y llanamente de forma jerárquica. Entonces, el liderazgo tiene otras características. Por eso es que nosotros tenemos que considerar de qué forma estaba Jesús liderando. Porque la forma en cómo Jesús estaba
va liderando, es finalmente la que a nosotros nos interesa, porque el texto de Efesios capítulo 5 que acabamos de leer precisamente habla acerca de eso. Como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. De entre estas líneas podemos entresacar dos conceptos de liderazgo que son muy, muy importantes. El primero de ellos, el liderazgo tiene que ver con el amor. El liderazgo se lidera desde el amor. El liderazgo desde el amor tiene características totalmente diferentes. Cuando se está liderando desde el amor, la motivación primaria no tiene que ver con obligación, no se trata con imponer, no se trata de dominar. ¿Sabe? Muchas de las ocasiones en la vida de las familias, justamente ese es el problema, que alguien se hace dominante y obliga o presiona a todos los demás. Pero ese no es el liderazgo de Jesús. De hecho, esa no es ninguna forma de liderazgo, simplemente es una forma simplemente de ejercer autoridad. Cualquier buen administrador podría hacer exactamente eso. El liderazgo no tiene que ver con eso. Entonces, cuando hablamos de liderar desde el amor, tendríamos que recurrir necesariamente a un pasaje clásico de primera a los Corintios capítulo 13, donde se hace una brevísima descripción acerca del amor. Capítulo 13, versos 4 al 7, dice más o menos así: el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho. Eso es el liderazgo, ese es el amor. Cuando se está liderando desde el amor, hay una frase que me gusta mucho de un hombre que la escribió hace de verdad un poco más de 16 siglos. Aquel hombre se llamaba Agustín, y en el entorno donde él vivía era una zona de muchísimos conflictos, de muchos momentos difíciles, pero en aquella época el hombre escribió una frase que en verdad creo que hoy en día es valiosa. Él escribió una frase que dice: ama y haz lo que quieras. Porque cuando amas verdaderamente, vas a prodigar todo lo necesario para la gente a la que estás amando. Por eso cuando se trata de liderazgo, el amor es muy, muy importante. Amar no es apapachar, no es consentir. Amar tiene que ver con proveer, con acciones específicas de desarrollo para los demás. Entonces, cuando amas, vas a cuidar de tus hijos. Vas a proveer para ellos. Si amas a tu esposo, vas a proveer lo necesario para el desarrollo de él. El amar tiene que ver con justamente traer recursos y ponerlos incluso al servicio del otro. Eso es la forma en cómo Jesús amó a su iglesia. Jesús, para amar a su iglesia, lo que hizo fue proveer recursos, bendiciones y traerlas para los que hoy formamos parte de su pueblo. Entonces, el liderazgo tiene que ver con eso. El liderazgo, una de las características del liderazgo de Jesús tiene que ver con que Jesús lidera desde el amor. No lo va a hacer desde la obligación, no tiene otras cosas que hacer. Entonces, otro de los rasgos del liderazgo tiene que ver es que el liderazgo de Jesús es un liderazgo de servicio. Se lidera desde el servicio. ¿Sabe? Jesús lideró desde el servicio. Hay una parte que no siempre la consideramos para nosotros. Pero Jesús dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese fue el papel de él. El papel de liderar desde el servicio es porque justamente él vino y empezó a preparar una iglesia para que fuese como él quería la iglesia. ¿Sabe? Todos quisiéramos que la gente estuviera a la altura de nuestras propias necesidades. Quisiéramos que estuviese a gusto con cada uno de nosotros. Si se trata de la que es mi novia, yo quiero que se vista como yo quiero, de la manera que ella me satisface a mí. Pero ojo, si ella quiere vestirse para satisfacerme a mí, está perfecto. Pero cuando hay cierta presión para que vista como yo quiero, entonces yo resulto que empiezo a estarla presionando para que actúe en las formas en cómo a mí me satisface. Y eso, por supuesto, ya no es liderar. Entonces empiezo a terminar imponiendo conceptos, criterios y demás que en algún momento pudieran llegar a ser incluso ofensivos para la otra persona. Pero el liderazgo desde el servicio, en el caso de Jesús, es totalmente diferente. El liderazgo de Jesús lo que hace es venir y traer recursos y proveer, dar dones para su iglesia, para que la iglesia logre las cosas
que podría desarrollar de forma inmediata. Déjeme aclarar este concepto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que hizo fue, hay una palabra que me gusta mucho, una frase que aprendí sobre liderazgo. Liderar tiene que ver con desatar el potencial de la gente que está ahí. Y sabe, eso es lo que hizo Jesús, porque la palabra desatar a mí me recuerda a una palabra clave en la Biblia. Desatar es una de las raíces de la palabra perdonar. Y eso es lo que Jesús hizo, nos perdonó. Cuando nos perdona, nos desata de aquello que estaba impidiendo nuestro propio desarrollo. Cuando nos desata, entonces tenemos ahora sí la oportunidad de ser lo que Dios siempre quiso que nosotros fuésemos. Entonces, cuando hablamos del liderazgo de Jesús, Él lo hace como un liturgo. Una palabra importante también en el Nuevo Testamento es cuando Él se hace un liturgo, es decir, es el que sirve. Es más, constantemente las palabras que Jesús va a hablar acerca de sí mismo son las del siervo de Jehová, que literalmente no es ningún título honorífico, sino que textualmente se refiere al esclavo que desarrolla las tareas más simples, más básicas, las que nadie quisiera hacer. Esas son las tareas que Jesús viene y hace por cada uno de nosotros. Entonces, el liderazgo de Jesús tiene que ver con el servicio. Ahora, no importa en qué parte del liderazgo estás. Posiblemente estás liderando una familia porque te tocó llevar una familia a ti sola. Posiblemente eres un varón y estás liderando una familia, y está bien, es parte de las cosas en donde Dios nos ha colocado. Tenemos que aprender a liderar justamente en la forma de cómo Jesús lo estaba haciendo. Entonces, Cristo es el que está sirviendo a su iglesia. Para servir a su iglesia, Jesús hace también un par de cosas importantes para poderles preparar a cada uno de nosotros que hoy estamos aquí. Primero, limpiándonos por medio de su palabra. Lo que Jesús hizo fue, para poder proveer los recursos que nosotros necesitábamos, nos dio de su palabra. Ahí está la suma de todo el consejo de Dios. En la palabra vas a encontrar todas las cosas necesarias. Ahí están, si puedo decirlo, el qué es el que debo de hacer. Justamente está en la palabra. Todas las personas que en verdad necesitan ser líderes y que necesitan guiar a sus familias para poder enfocarlas hacia el desarrollo, hacia el proyecto que Dios tiene para su familia, lo que van a hacer necesariamente es ir a la palabra. ¿Sabe? No hay forma de que vas a liderar una familia y que no puedas ir y que no tengas la necesidad de ir directamente a la palabra. No hay forma de verdad de que esto ocurra. ¿Por qué? Pues porque ahí están justamente el qué, el cómo lo voy a hacer. Justo ahí está todo lo necesario para que tú encuentres ahí todos los consejos, todas las ayudas, no solamente sobre religión, sobre moral, sobre adoración, sino realmente se trata de toda la vida. Entonces ahí están necesariamente todos los elementos. ¿Quieres que tu familia esté siendo bendecida, que tu familia camine en el proyecto de Dios, que como líder de la familia estés conduciéndolos hacia el lugar adecuado? Necesitas ir a la palabra. No hay forma, ¿sabe? Aunque uses la Biblia de almohada, no pasa por ahí el conocimiento. Aunque la tengas abierta en el Salmo no sé cuál, ahí en la sala de tu casa, así no funciona la palabra. La palabra funciona justamente cuando la leemos y estamos dispuestos a ponerla en práctica. Bienaventurado aquel que lee, el libro del Apocalipsis dice, bienaventurado aquel que lee y hace lo que el libro dice. No solamente el que lee, sino que está poniendo en práctica lo que ese mismo libro dice. Entonces estamos hablando de la Biblia. Ahora, esa es una de las formas. Ahí está el qué es lo que debo de hacer, los contenidos, ahí están, todas las instrucciones que son necesarias están ahí y usted las tiene que leer. Número 2, porque Dios en su bondad también sabe que necesitamos hacer algunas cosas más, y entonces no solamente nos da la palabra, también nos da el Espíritu. ¿Por qué? Porque
la palabra sin el Espíritu no tendríamos la fuerza, la capacidad para ponerla en práctica. Pero Dios nos ha dado palabra y Espíritu para que puedas en verdad desarrollar todas las capacidades. La forma en cómo Cristo está sirviendo a su iglesia es que te da su palabra, te dice el cómo, y después te pone a su Espíritu a un lado para que el Espíritu de Dios, actuando sobre tu vida, te dé la fuerza, la capacidad, etcétera, para poderlo poner en práctica. Entonces, el binomio, palabra y Espíritu, tienes ahí todos los recursos que Dios ha provisto para poder hacer las cosas. Esa es la forma de cómo el Espíritu de Dios también te va a ir llevando al perfeccionamiento. Ahora, son dos acciones que funcionan juntos, ¿sabes? Si el Espíritu de Dios te está impulsando a hacer algo, la palabra te dice el cómo y lo pones en práctica. El resultado es que tu vida crece. Es que tu vida es perfeccionada en esa pequeña área. Y más adelante, mañana voy a leer otro pasaje y digo, esto también creo que puedo hacerlo. Y puedo depender del Espíritu de Dios que me va a llevar a poderlo ponerlo en práctica. Y cuando yo hago eso, entonces vuelvo a crecer otro poquito. Pero es la palabra y es el Espíritu. ¿Sabes? Se trata de algo muy sencillo. Se trata de la generación de un círculo virtuoso, donde la palabra me empuja hacia la acción y el Espíritu de Dios, actuando en mi propia vida, me da la fuerza para poder continuar adelante y llego a otra vez a la palabra y empiezo a generar un círculo virtuoso que está constantemente siendo automotivado por la palabra y el Espíritu. La verdad es que no se trata de grandes esfuerzos que tenemos que hacer nosotros. Se trata de ir a la palabra y en la dependencia del Espíritu empezar a ponerlo en práctica. ¿Sabe? La verdad es que Dios no le interesaba complicarte la vida y hacerlo tan difícil para que nadie lo pudiese hacer. Por eso es que nos dio el cómo y nos dio la fuerza para poderlo desarrollar. Entonces, palabra y Espíritu están ahí los dos elementos interactuando, pero no somos nosotros los que tenemos que empezar a caminar en ese proceso. Ahora, esa es la forma en cómo Jesús empezó a liderar en la familia. Es la forma en cómo empezó a desarrollar las cosas para poderlo hacer. Ahora, cuando tenemos que caminar hacia el otro entorno y empezar a considerar ahora sobre el liderazgo en la familia, entonces tenemos que considerar otros elementos. En el liderazgo de la familia, Dios ha otorgado a los varones el papel de liderar en las familias. ¿Sabe? Esto no es algo que decidimos nosotros. Es algo que simple y llanamente las Escrituras así lo enseñan. No se trata, por supuesto, de machismo. Aquí no estamos hablando de una actitud machista o predominante de los varones. No, realmente no. Simple y llanamente lo que estamos haciendo es leer lo que la Biblia dice. Y el liderazgo en una familia donde hay un varón le corresponde a los varones. Simple y llanamente les corresponde a ellos, porque es la forma en cómo Dios lo estableció. Fue así como Dios creó al ser humano. Pero cuando hablamos de la creación del ser humano, tal y como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Quiero que observe esto. Aunque Dios le dio el liderazgo a los varones, no significa que haya una desigualdad esencial en unos y en otros. Porque el texto del libro del Génesis justamente dice que los hizo iguales. Ahora, quiero que observe este texto porque esta parte es muy importante. Porque Génesis 1:27 plantea un tema que es esencial para las relaciones de pareja y para las relaciones en la sociedad. Dios nos hizo en igualdad a uno de nosotros, nos hizo diferentes al mismo tiempo. No dice el texto que los dos sean iguales, no hay una cuestión unisex en ese sentido. Los hizo hombre y mujer. Si tuviéramos oportunidad de leer el texto bíblico directamente, diría Ish e Isha, las hizo iguales pero distintos. La diferencia no está en algo esencial, sino la diferencia está en las funciones que cada uno de nosotros desempeñamos. Ahí es donde hay una diferencia, pero tenemos que considerar específicamente cuál es el papel del varón dentro de este liderazgo, porque si el liderazgo de Jesús no fue de imponerse, no fue de generar cargas, sino un liderazgo de servicio, entonces el liderazgo de los varones tampoco puede ser como un liderazgo que impone,
sino tendrá que ser también necesariamente un liderazgo que se caracteriza por el amor y el servicio. Entonces, porque ese es el liderazgo que Jesús nos enseñó a todos los que hoy estamos aquí reunidos. Entonces, tenemos que considerar eso, pero también tenemos que pasar por un espacio necesario, porque tenemos que empezar a corregir una perspectiva inadecuada que también existe acerca de qué es el liderazgo. Ambos fueron creados entonces en igualdad esencial, pero sabe, la desigualdad y el dominio de uno por el otro son las consecuencias del pecado y no la voluntad de Dios. Yo sé que en algunas ocasiones de pronto leemos un pasaje que habla acerca de y él, Génesis capítulo 3, dice, y él se va a enseñorear de ella. Eso dice textualmente el capítulo 3 del libro del Génesis. Pero quiero que observe esto. El capítulo 1 es el cómo Dios creó la familia de acuerdo con sus propósitos. El capítulo 3 narra el pecado y sus consecuencias. Es cierto, cuando existe pecado, hay desigualdad, hay imposición. Eso tiene que ver con el pecado. Pero Dios no creó la familia para eso. Esas son las consecuencias del pecado. Una vez que nosotros hemos venido a Cristo Jesús y alcanzamos redención en Él, el capítulo 3 del Génesis lo vamos a seguir leyendo como recordatorio de lo que alguna vez fue. Pero vamos a regresar a caminar otra vez en el capítulo 1, porque en el capítulo 1, en ese sentido de igualdad y de respeto, ese es el proyecto de Dios. Y nosotros tenemos que caminar justamente en ese proyecto. Entonces, aquel pasaje del capítulo 3, donde hablaba de Él se enseñoreará, discúlpeme, ¿eso está bien? Para cuando yo no fui creyente en Jesucristo. Y si su esposo no es creyente en Jesucristo, tal vez por eso viva en aquel esquema, ¿sabe? Por esa parte es muy importante que usted, esposo, esposa, los que estemos aquí, tu novia, caminen ambos en el mismo entorno. Porque si no, uno va a vivir en el esquema del capítulo 3, donde va a haber imposición, donde va a haber violencia uno sobre el otro, y el otro va a tratar de vivir en un entorno de paz y de igualdad. Ambos esquemas, por supuesto, que no son compatibles. Pero si tú has conocido acerca de Jesucristo, vas a procurar que tu esposo o que tu esposa, que tu novia o tu novio empiece a caminar también en el mismo proyecto que tú. Entonces, aquel otro, el capítulo 3, hay que dejarlo aparte porque ese no refleja la voluntad de Dios, sino las consecuencias del pecado. La voluntad de Dios tiene que ver con igualdad, con respeto esencial para con cada uno de nosotros. Sobre eso es de lo que tenemos que hablar, seguir hablando entonces sobre el concepto de liderazgo. Entonces, liderar como Cristo nos lleva por lo menos a 3 pequeñas consideraciones. La primera de ellas, cuando hablamos de liderar sobre como Cristo, tiene que ver con dar su vida. Jesucristo dio su vida. Y cuando nos toca liderar como Cristo, varones, fuimos llamados a dar nuestra vida por nuestra esposa y por nuestros hijos. Hacernos especialistas en proveer todo lo necesario, no en recursos económicos, sino todo lo necesario para el desarrollo espiritual, emocional, afectivo de cada uno de ellos. Probablemente no sabemos hacerlo. ¿Sabe? No nacimos sabiéndolo. Es más, nuestra cultura no nos prepara justamente para que ya nacimos sabiendo todo eso. Pero tenemos que aprenderlo. Y tenemos que hacerlo dependiéndolo precisamente de que Cristo está actuando primeramente en nuestras propias vidas. Pero sí es un papel esencial. Ahora, hermanitas que están aquí, si usted está liderando una familia porque le tocó vivir sin el esposo, porque las circunstancias de la vida así le llevaron, le voy a tener que decir que esta parte también es para usted. Porque en este momento no hay
el varón que estuviese desempeñando ese papel. Entonces, esta parte también es para usted. Porque para que su familia pueda alcanzar el desarrollo pleno que Dios quiere, algo que usted tiene que hacer es dar su vida para que ellos en verdad puedan llegar al nivel donde Dios quiere que estuviésemos. 2, amarla como a sí mismo. ¿Sabes? Cuando hablamos del amor a nuestra esposa, no estamos amando a alguien distinto de nosotros. No es alguien diferente. Somos nosotros mismos. Una vez que nosotros nos unimos en la relación de pareja, y yo espero que nadie se espante, pero en la relación de pareja nos unimos también a través de la sexualidad. Cuando tenemos relación con ella, a partir de ahí, somos uno con esa persona. No hay forma ya de separarlo. Probablemente lo escuchaste en alguna ceremonia, probablemente cuando te casaste en algún momento. Nadie más los separará, sino que los dos serán uno en el Señor. Porque cuando estás unido a Él, eran 2 horizontes distintos, cada uno con sus propias ideas, sus culturas, etcétera, cada uno con sus propias expectativas, pero cuando te unes a la otra persona, las dos se integran justo para que puedan ambas generar ahora un solo horizonte. No son 2 más. Es más, déjame aclarar un poquito más porque el siguiente párrafo tiene que ver justamente con esa misma idea. Porque no estás amando a alguien distinto a ti, sino que te estás amando a ti mismo. Incluso el mismo texto va a seguir más adelante. Por eso, dice el apóstol Pablo, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y van a formar una sola familia. Tal vez lo que le voy a decir es un poco complicado. La familia de tu mamá, de tus papás, es la familia de tus papás y es la familia de ellos. Tu familia eres tú, tu pareja y los hijos que Dios les dio. Los demás tengo a mis padres, los quiero mucho, proveo de alguna manera para ellos, pero son mis padres. Y es la familia de mis padres. No es mi casa, es la casa de mis padres. Sé que es difícil, porque cuando llega Navidad y fin de año, Navidad en la casa de tus papás y fin de año en la casa de mis papás. Si lo quiere ver simplemente para visitar a la familia, está bien, pero son las familias de ellos. ¿Sabes? Un papel enorme que vas a proveer de seguridad para tu propia familia es cuando sepan tu pareja que la prioridad más importante en tu vida no son tus padres, sino tu esposa y tus hijos. No hay seguridad más grande para una esposa que sepa que tú eres lo más importante. Varones, a lo mejor nuestros papás, mamás, los vamos a seguir visitando y los vamos a seguir llamando por teléfono cada rato si quieren. Pero no es la familia de ellos. Mi familia es la esposa y los hijos que Dios me dio. Me ha tocado celebrar ceremonias donde hay niños que vienen de un matrimonio anterior. Y sabe, cuando eso ocurre, a mí me toca pedirles que los niños de otros matrimonios anteriores también estén ahí. Porque en ese momento ellos van a ser los padres y madre de esos niños. Ellos son su familia. Las relaciones rotas que quedaron atrás son lamentables, por supuesto. Pero si vamos a construir una familia, la tenemos que construir de acuerdo con ese proyecto de Dios. Ahora, formar una nueva familia. Por eso es que las Escrituras enfatizan esa idea de dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer.
porque esa es una de las formas de cómo nosotros empezamos a liderar en nuestra familia. Son formas específicas, concretas de cómo lo vamos a hacer. Ahora, hay algo que tiene que ver con todo esto, un par de cosas. Yo les decía, probablemente mucho de esto, de lo que estamos hablando, no nos va a salir a la primera, varones, de verdad. Si usted no le sabe muy bien, el día de hoy iniciaron un curso, o póngase de acuerdo con Joel, que no sé dónde esté, debe estar por allá afuera, pero si lo conoce y si no, pregunte por él, y pregúntele por un curso de discipulado para los varones, porque de verdad, yo le podría decir, de forma natural no lo aprendimos. Nuestra cultura nos prepara justamente para otro tipo de cosas, pero no para esto. Por eso tenemos que formar parte de un proyecto de discipulado cristiano, y la iglesia está aquí justamente para poder ayudar en esas áreas. Si vamos hacia la parte final de este tema, me gustaría que consideráramos ahora solamente la parte final del capítulo 5, los versículos que estuvimos leyendo, versículo 33. En todo caso, el esposo debe de amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. La esposa debe de respetar a su esposo también. ¿Por qué? ¿Por qué incluye esta cláusula al final? Porque primero necesitamos aprender a liderar, y el esposo debe de amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa, es la parte final, versículo 33, y la esposa debe de respetar a su esposo. ¿Sabe? Un liderazgo que nadie respeta se convierte también en un caos. Así como es necesario que alguien lidere y empiece a marcar el rumbo cristiano de la familia, así como eso es indispensable para que la familia pueda llegar a buen puerto y ser bendecida, así como eso es necesario, también es necesario que del otro lado exista el respeto, no solamente de la esposa, sino incluso también de los hijos. Por eso es que se genera en este texto de Efesios capítulo 5, se genera un binomio importante de relaciones, amor y respeto. ¿Sabe? Ese binomio de amor y respeto es justamente una representación del equilibrio que se necesita lograr en la sanidad de una familia. Amor y respeto. Esas son frases que están ahí, de hecho están en el mismo texto. Jesús amó a su iglesia. ¿Qué es lo que necesita su iglesia para poder experimentar del amor de Dios? Respetarla. Esa es la metáfora. ¿Qué ocurre cuando hablamos de la vida de la familia? ¿Qué es lo que necesita hacer el esposo? Amar. ¿Qué es lo que necesita hacer la esposa? Respetar. Hay un texto sobre eso. Humberto y Vero estuvieron dando un curso sobre eso el año anterior. ¿Sabe? Yo sé que ellos les pueden proveer una copia digital de ese material, pero también puedo decir algo. Si no está presto para ponerlo en práctica, no va a funcionar. Las cosas funcionan cuando empezamos a practicarlas. ¿Qué le parece si oramos ahora? Y que Dios nos dé de ese poder de su Espíritu del que hemos hablado, porque ya escuchamos la palabra, y ahora que nos dé del poder de su Espíritu para poderlo practicar. Oremos. Dios, gracias por lo que tú seguirás haciendo para traer sanidad a las familias de esta iglesia. Gracias, Dios, por lo que tú vas a seguir proveyendo. Bendecimos, Señor, tu nombre. Y gracias por tu palabra, Señor. Envía a tu Espíritu también, Padre, para que nos dé la fortaleza, la sabiduría de cómo llevar a la práctica estas cosas que tú ya pusiste ahí. Nuestro Dios, a los que somos varones, danos de tu gracia para poder liderar de acuerdo a tus proyectos, de acuerdo a tu plan, y poder ser bendición, Señor, para la familia donde tú nos has colocado. Dios nuestro, gracias, porque creemos que eres tú quien lo va a hacer. Bendecimos también, Señor, y ponemos en tus manos a las mujeres que son líderes en su familia, que las circunstancias les han permitido estar ahí. Dios,
Dale tu gracia, Señor, a cada una de ellas. Dales el poder de tu Espíritu, Dios. Y a cada uno de nosotros permítenos mantenernos en ese equilibrio familiar que necesitan nuestros hogares para poder ser bendecidos, donde el amor y el respeto mutuo, Señor, forman parte de ese equilibrio al que tú nos has llamado. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.